Bueno, buenas tardes. En este caso vamos a presentar nuestra investigación del curso de programación de obras, propuesta de un plan de seguridad, salud y medio ambiente para una obra de construcción, mediante la filosofía Lean Construction y la estimación del costo de su implementación. Los compañeros que hemos hecho esta investigación son mi persona, que es Eric Ítalo de la Cruz Cisneros, Kelvin Elmer Romero Gossi y Moisés Vilachocas. Y hemos tenido el asesoramiento del ingeniero Emerson Lizardo Alarcón. Bueno, ¿de qué trata la investigación? Esta investigación trata de hacer una propuesta de plan de seguridad y salud para una obra de construcción y estimar el costo de cuánto va a ser el costo de su implementación. Esta ha sido tomado como modelo la obra de edificación de la Escuela de Ingeniería Civil UNCH, acá nomás de nosotros, de nuestra escuela, ejecutada en nuestra ciudad, en la ciudad de Ayacucho. Entonces, este proyecto es desarrollado en el ámbito de la filosofía Lean Construction, ¿no? En base a esta filosofía hemos hecho propuestas de los mecanismos administrativos, del recurso del plan de seguridad y salud, ¿no? ¿Por qué hemos tomado esta propuesta de la filosofía Lean Construction? Porque podemos sintetizar la obra. Además, este análisis va a ser en la etapa de estructuras, con el objetivo de lograr una metodología de estimación del costo, ¿no? De implementación del plan de seguridad y salud, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a tomar la filosofía Lean Construction para el estudio en la Escuela de Ingeniería Civil y que vamos a sintetizarnos solamente en lo que es la etapa de estructuras. ¿Por qué nosotros hacemos esta investigación? ¿No? Esta investigación se hace porque hay muchas dificultades al momento de plantear los costos de implementación de un plan de seguridad y salud. Hasta hace poco no era requisito plantear a detalle el costo de implementación. Pero de la norma técnica desde el 4 de mayo de 2010 ya te exige que esta partida sea tomada en cuenta, ¿no? Es más, ya le puso título, que es a obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. Lo que ha generado a muchos ingenieros muchas dificultades para hacer esta estimación del costos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer esta propuesta para ayudar a los ingenieros, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro problema general? ¿No? Nuestro problema general va a ser cómo diseñar un plan de seguridad para una obra de edificaciones que permita proponer una metodología estándar para la estimación del costo de su implementación. Entonces, nosotros vamos a buscar implementar una metodología estándar que permita estimar el costo de implementación de un plan de seguridad y salud, ¿no? Tenemos problemas específicos, ¿no? De qué manera vamos a plantearlo, cómo vamos a diseñarlo, esta metodología, y cómo vamos a estimar el coste de implementación. Esos son nuestros problemas específicos, ¿no? Entonces, nuestros objetivos es plantear, es diseñar, nuestro objetivo en general es diseñar un plan de seguridad y salud para una obra de edificaciones que permita proponer una metodología estándar para la estimación del costo. Entonces, nosotros tenemos que diseñar un plan de seguridad, ¿no? ¿Para qué? Para crear una metodología estándar que estime los costos de esta implementación del plan de seguridad y salud. Y los objetivos específicos son plantear un plan de seguridad y salud en una obra de edificaciones. También diseñar una metodología para calcular el costo de implementación y estimar el costo de implementación del plan de seguridad y salud con datos reales de obra de la Escuela de Ingeniería Civil, ¿no? Entonces, el enfoque de esta investigación se utilizó el cálculo matemático, o sea, se hace un análisis cuantitativo. El alcance de la presente investigación es descriptiva, ya que describirá cómo plantear un plan de seguridad en una obra. Y el diseño de investigación, la investigación no es experimental, dado que se observó los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, o sea, como se ha hecho en la obra de Ingeniería Civil. La población es las obras civiles en la ciudad de Ayacucho. Hemos tomado como muestra de estudio la construcción de la Escuela de Ingeniería Civil UNCH. Entonces, nuestra hipótesis general es que nosotros vamos a proponer y vamos a estimar los costos de implementación de seguridad y salud en edificaciones. Eso es para pues, que nosotros estimemos este costo.
También vamos a obtener un plan de seguridad y salud para obras y edificaciones. También diseñaremos una metodología para calcular el costo y si, también se va a estimar el costo de implementación de esta metodología, ¿no? Bueno, con eso paso a mi compañero. Continuando con la exposición, ahora veremos la aplicación del sistema Lean Construction en la obra Mejoramiento del Servicio de Educación Universitaria en la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. El Lean Construction o construcción sin pérdidas es una nueva perspectiva que está basada en conceptos de gestión de sistema de producción Toyota y aborda las causas de muchos de los problemas que limitan la eficiencia en la construcción, centrándose en la reducción de las pérdidas a lo largo del flujo productivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Trata de minimizar las pérdidas y maximizar el valor del producto final. El Lean Construction utiliza herramientas de programación donde el objetivo es asegurar el cumplimiento de las estrategias de ejecución diseñadas en la etapa de planeamiento y mejorar la productividad a través de la reducción de pérdidas en los flujos. La rutina de programación se soporta en la utilización de las siguientes herramientas de gestión, como por ejemplo el cronograma maestro, planificación por fases, la planificación intermedia, el análisis de restricciones, el plan semanal y el análisis de confiabilidad. El cronograma maestro o cronograma de obra es la programación general del proyecto. En este cronograma deben figurar las metas generales de todo el proyecto, mediante fechas definidas como hitos del proyecto. Este cronograma maestro va a permitir identificar los hitos de control del proyecto. A continuación vamos a mostrar el cronograma de obra del proyecto que estamos analizando, donde se detallan las actividades a ejecutar, su duración y los principales hitos de este proyecto. Una parte importante también es la planificación por fases. Una planificación por fases tiene como propósito el elaborar un plan para completar una fase de trabajo que maximiza la generación de valor, que todos los involucrados entiendan y apoyen, que especifica la transferencia entre grupos de trabajo, en donde las actividades programadas se elaboren según el proceso Look-Ahead. La sectorización es una parte importante para aplicar la filosofía Lean Construction. En nuestro ejemplo aplicativo, para ejecutar los trabajos especialmente de estructuras, se dividió en 9 sectores que corresponden al pabellón 1. Como podemos observar, tenemos 9 sectores en los cuales los trabajos son repetitivos. Esto va a ayudar a que se formen trenes de trabajo, con lo cual se van a lograr importantes beneficios de optimización de recursos y aseguramiento de los plazos de obra. Una de las herramientas de programación es el Look-Ahead, el cual es un cronograma de ejecución a mediano plazo que cubre el horizonte de tiempo más conveniente para el proyecto, el cual suele ser de 3 a 6 semanas aproximadamente. El horizonte se define en función de las características de cada proyecto, la duración, la ubicación o el plazo de abastecimiento. En general, la duración mínima del horizonte dependerá del plazo de abastecimiento y la duración máxima de la variabilidad que pueda afectar el planeamiento del proyecto, tal como cambios de ingeniería, plazos de llegada de suministros permanentes, etc. Para nuestro proyecto de aplicación, se muestra en la tabla la programación a corto plazo con un horizonte de 3 semanas, en la cual se detallan las actividades de colocación de encofrado, colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto. Los sectores considerados corresponden al área pabellón 1, piso 2, en el sector 1. En el cuadro se muestra
el plazo con un horizonte de 3 semanas, la semana 42, semana 43 y la semana 44, donde podemos ver el frente de trabajo corresponde a las estructuras en el pabellón 1. Entonces, el primer ítem, acero en elementos verticales, después encofrado en elementos verticales, concreto en elementos verticales, el alza primado de vigas más fondo de viga, alza primado de vigas más fondo de losa, el costado de viga más fondo de losa, acero en la losa y concreto en losas. Se especifica también las unidades de medida, el metrado total correspondiente a este periodo de las 3 semanas, donde se especifica la fecha de inicio, la fecha de fin, la duración en días. Por ejemplo, podemos observar que el trabajo se realiza de lunes a sábado, en donde empieza para la semana 42, se tiene el día lunes el trabajo en el pabellón 1, en el piso 1 y en el sector 8. Se realizan trabajos de acero en elementos verticales. Luego, el día siguiente, en el piso 1, pero se pasa al sector número 9. De la misma manera, el miércoles, esta misma cuadrilla pasa al piso 2 y en el sector 1. Y así sucesivamente para los demás días en la partida de acero de elementos verticales. Luego, otra cuadrilla que está encargada del encofrado de elementos verticales, el día lunes está haciendo el trabajo en el piso 1, pero del sector 7. Luego, esta misma cuadrilla, el día martes, va a pasar al piso 1, pero al sector 8. El día miércoles, al piso 1 y al sector 9. Así sucesivamente hasta completar en todos los sectores. De la misma manera, el concreto en elementos verticales, el día lunes se está ejecutando el piso 1 en el sector 6. Entonces, ¿a dónde llega esta programación de 3 semanas? De los trabajos que existen en estas 3 semanas, se generan trenes de trabajo para una mayor productividad. Ahora pasamos al plan semanal. El plan semanal se confecciona en base a las actividades libres de restricciones que cada ingeniero responsable de área se compromete a ejecutar en la semana siguiente. No basta con duplicar la primera semana de LUC a EAT. Entonces, los requisitos para la correcta elaboración del plan semanal son los siguientes. 1. Debe contener tareas que estén listas para ser ejecutadas, es decir, que estén libres de todo tipo de restricciones. 2. La descripción de las tareas debe ser específica y cuantificable. Número 3. El cumplimiento de las tareas deberá ser medido. Número 4. Deberá ser hecho por la Oficina Técnica y Producción para que refleje los compromisos asumidos por los ejecutores. Se pueden definir también actividades de reserva o colchones que sirvan para redistribuir al personal obrero y equipos por si algún trabajo del plan semanal no pudiera ser ejecutado. En la tabla se muestra el plan semanal o programa semanal de las actividades que se van a ejecutar. Se detallan los trabajos de colocación de encofrado, colocación de acero y vaciado de concreto. El frente de trabajo viene a ser el pabellón 1, la parte de estructuras. Se detallan los trabajos que se van a realizar, acero en elementos verticales, encofrado en elementos verticales, hasta acero de losas y concreto en losas. También se observa las unidades de medida, el metrado total, la fecha de inicio y la fecha de fin. En la semana 42, en la parte inferior, se muestra la totalidad de personal que se va a necesitar para todos estos trabajos. Y también se muestra un desagregado por día del número
de personal que se va a necesitar para cada tarea. Como por ejemplo, el día miércoles tenemos para el acero de elementos verticales un número de 5 personas para este trabajo. Ahora, también es necesario hacer el análisis de restricciones, que consiste en analizar todas las actividades del UCAEAT del horizonte determinado e identificar los posibles obstáculos o limitaciones que pudieran hacer que las actividades consideradas en el mismo no puedan ser programadas en su oportunidad. Su finalidad es identificar y promover con adecuada anticipación de todo aquello que falta para poder ejecutar una tarea. Los criterios o tipos de restricciones son los siguientes. 1. La información. Evaluar si se cuenta con la información necesaria, como por ejemplo planos, especificaciones, las normas técnicas, los procedimientos constructivos, etc. 2. Los materiales. Evaluar si se cuenta con los materiales y consumibles necesarios. Para ello, los ingenieros deberán elaborar el UCAED de materiales. 3. Recursos humanos. Se debe evaluar si se cuenta con los recursos humanos necesarios, como por ejemplo empleados, obreros, terceros, con especialidad, experiencia y en la cantidad suficiente que se requiera. 4. Equipos y herramientas. Se debe evaluar si se cuenta con los equipos y herramientas necesarias, propias o alquiladas, para los trabajos que se van a realizar. 5. Actividades predecesoras. Evaluar si las actividades predecesoras ya están ejecutadas o se ejecutarán con anterioridad al inicio de esta actividad. 6. Permisos o licencias. Verificar si se cuentan con los permisos municipales o los que correspondan. 7. Cliente supervisión. Verificar si existen aprobaciones o permisos que se deban ser otorgados por el cliente o la supervisión. Para el ejemplo que estamos desarrollando, se muestra la tabla del análisis de restricciones, en el cual se aprecia que se identificaron restricciones de 3 tipos: entrega de información, actividades predecesoras y llegada de materiales. Tenemos como ítem número 1 el acero en losa. El tipo de restricción que se tuvo es la información. Entonces se tuvo la falta de información de los planos de instalaciones, donde se especifica la fecha requerida en la obra y el responsable. Para la misma partida acero en losa se tiene otro tipo de restricción que viene a ser actividad predecesora, es decir, que no se cumplieron los trabajos previos a esta partida. En el ítem número 2, encofrado en losa, el tipo de restricción que se tiene es la información. En este caso, falta de información viene a ser los detalles en los planos. El porcentaje de plan cumplido. En la tabla se muestra el análisis de confiabilidad o el porcentaje de plan cumplido, donde se detallan las actividades que se cumplieron o se ejecutaron según lo programado. Para las actividades no ejecutadas según lo programado en UCAEAT, se deberá analizar la causa de incumplimiento. Como podemos observar, tenemos dos actividades que no se ejecutaron según lo programado. Aquí se detalla como causa de incumplimiento las actividades previas. También se detalla que para la semana 42 se tuvo un cumplimiento del 75%, es decir, que se cumplieron 6 de las 8 actividades programadas para la semana correspondiente. Ahora veremos el desarrollo de la metodología del Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y la estimación del costo de su implementación. Se debe indicar que para metrar, estimar costos y elaborar el presupuesto de seguridad, se tiene que haber planificado la seguridad, acción que va a estar ligada íntimamente a la planificación de las partidas convencionales.
Según Javier Brioso, dice que si sabemos cómo se va a ejecutar los trabajos, sabremos cómo planificar los procedimientos de trabajo seguro. Es por ello que el presente trabajo expone la filosofía Lean Construction aplicada en el proyecto en estudio, lo cual nos permite comprender de mejor manera las etapas y consideraciones en el planeamiento a seguir para las partidas de seguridad y salud. Para la presente metodología se van a detallar el orden correspondiente de los trabajos que se van a realizar. 1. A partir del presupuesto se va a proceder a tomar en consideración solo la ejecución de las estructuras de concreto y las partidas que para su ejecución se requieran. 2. A partir de los ratios reales obtenidos en obra, se tienen los metrados y partidas que se van a ejecutar. Número 3. La partida de identificación de peligros y evaluación de riesgos nos permite evaluar los riesgos potenciales de las principales partidas ejecutadas en el proyecto de estructuras, como por ejemplo concreto, encofrado y acero. Por lo tanto, se debe establecer el nivel de riesgo y la decisión de que si el riesgo es o no es tolerable. En la tabla se aprecia el análisis de la partida acero de columnas y placas. Los peligros identificados para esta actividad se describen en la parte superior: atrapamientos, caídas de objetos, caídas de altura, cortes, derrumbes, golpes, proyección de partículas, resbalones y sobreesfuerzos. La cuantificación del nivel de riesgo es la numeración asignada en color según el nivel. Comprende dos variables: la consecuencia y la probabilidad de ocurrencia. Como por ejemplo, en el color verde y el valor 1 tiene una probabilidad de ocurrencia baja y las consecuencias serán leves. Para un color rojo y número 9 tenemos una probabilidad alta de ocurrencia y la consecuencia será grave. En la tabla número 10 podemos observar que el atrapamiento tiene un color rojo y un valor número 9, lo que significa que el atrapamiento para acero de columnas y placas en elementos verticales tiene una probabilidad de que ocurra alta y la consecuencia muy grave. Para la evaluación de los riesgos se deben considerar pasos. Como primer paso tenemos que considerar las consecuencias. Evaluar cuáles serían las consecuencias si ocurriera el incidente o peligro identificado, materializado en una lesión, considerando lo que razonablemente podría ocurrir. En la tabla número 12 tenemos las consecuencias leve, moderado y grave. Daños a la persona y daño a los materiales. En una consecuencia leve, los daños a las personas son lesiones leves sin días perdidos. Una consecuencia moderada son las lesiones graves con días perdidos y una consecuencia grave son las lesiones fatales. Ahora, los daños en los materiales. Una consecuencia leve son los daños leves a maquinarias o herramientas. Una consecuencia moderada viene a ser el deterioro total de la máquina, equipos, destrucción parcial del área de trabajo. Una consecuencia grave viene a ser la destrucción del área y daños a la propiedad. Como paso número 2, tenemos que considerar la probabilidad. Ahora, evaluando cuál es la probabilidad de que ocurran las consecuencias que se identificaron en el paso número 1, sin ninguna medida de control
implementada aún. Entonces, la probabilidad de que ocurra baja es el daño o la pérdida ocurrirá raras veces. Una probabilidad media quiere decir que el daño o la pérdida ocurrirá ocasionalmente. Una probabilidad alta es que el daño o la pérdida ocurrirá siempre o casi siempre. Una vez analizadas el paso 1 y el paso 2, el valor numérico que resulte de la evaluación matricial de la consecuencia por la probabilidad determinará el nivel de riesgo, considerándose 3 escalas. Una escala tolerable que va del rango de 1 a 2, una escala moderada que va del rango de 3 a 4 y una intolerable que va de 6 a 9. Entonces, las acciones que se deben tomar para el control, para una probabilidad de riesgo bajo, viene a ser la capacitación de inicio de jornada de 5 minutos más el análisis de trabajo seguro. Para una probabilidad de riesgo medio, se van a hacer capacitaciones de inicio de jornada de 5 minutos más análisis de trabajo seguro, listado de verificación más la supervisión permanente. Para un nivel de riesgo alto, se harán o se tomarán las acciones como la capacitación de inicio de jornada de 5 minutos, análisis de trabajo seguro, listado de verificación, supervisión permanente, procedimiento de trabajo, más personal formalmente capacitado. Número 4. Concluida la evaluación de riesgos y realizada la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, se pasará a los peligros críticos que se identificaron, peligro cuyo valor de riesgo es moderado o intolerable, en las cuales se van a tomar las acciones, para lo cual se van a elaborar matrices de control operacional donde se diseñan y se establecen medidas preventivas para los peligros críticos. Como por ejemplo tenemos para el peligro crítico de atrapamiento, las medidas preventivas que se deben tomar es que todo el personal que realice colocación de acero en zonas de excavación profunda deberá contar con arnés fijo a una línea de guía. También todo el personal no comprometido con la actividad de colocación de acero deberá retirarse de la zona de trabajo. Los criterios de aplicación serán durante todo el periodo de tiempo el personal realice la actividad. Para el otro peligro, que viene a ser la caída de altura, las medidas preventivas que se toman son utilizar arnés de cuerpo entero certificado con doble línea de vida, así como también un freno de soga y una línea de vida vertical, con una soga de nylon de 5/8 de pulgada. Los criterios de aplicación que se van a tener va a ser permanentemente para los trabajos por encima de los 1.80 metros y con amortiguador de caída para alturas mayores a 3.5 metros. El número 5 vienen a ser los equipos de protección individual, donde figuran el tipo de equipo de protección personal, la duración y el precio. Entonces, para los equipos de protección individual se tiene el arnés de seguridad, botín de cuero con punta de acero, casco tipo jockey, guantes de bandana, lentes de seguridad, línea de vida doble, uniforme drill con cintas reflectivas, pantalón y camisa, las unidades de medida, el precio unitario de cada uno de estos elementos y la duración en meses. Siguiendo con el sistema de gestión del presente trabajo, se debe mencionar que no se ha considerado la estimación del costo de las partidas que serán subcontratadas.
El subcontratista va a ser responsable de establecer los mecanismos adecuados para implementar el plan antes del inicio de los trabajos contratados y debe garantizar el cumplimiento de todas estas actividades que desarrolle dentro de la obra, como por ejemplo movilización, desmovilización, personal de materiales y equipos. En el número 7 se va a calcular la cantidad de personas requeridas para ejecutar cada partida. Como estamos haciendo las partidas solo de estructuras, así como también el tiempo de ejecución en días para cada una de estas actividades. También se va a tomar en consideración partidas básicas de estructuras, como por ejemplo la colocación de acero, encofrado y concreto, teniendo en cuenta el tipo de protección individual según cada partida lo requiere. Entonces, después de esto se va a realizar el metrado correspondiente de cada una de ellas. El punto número 8 viene a ser el costo total correspondiente a la partida de equipos y protección individual. Se va a determinar en función al metrado realizado por partida y tipo de equipo de protección y el costo unitario de cada implemento. La estimación de costos para equipo de protección individual. Se tiene la duración, la descripción, la partida, acero encofrado a cero, la duración en días, las personas y los equipos de protección individual, protección de cabeza, protección respiratoria, protección de ojos, protección de manos, protección de oídos, protección de pies, el uniforme y caídas. La duración en días del equipo de protección de cabeza es 120 días, protección respiratoria 2 días, protección en los ojos 7 días, protección en las manos, dependiendo del tipo de guantes, 10 o 20 días, protección de los oídos 7 días, protección en los pies 250 días, el uniforme 120 días y las anticaídas, los arnés 180 días. Ahora se detallan la cantidad que se va a requerir por cada partida. Entonces luego se hace una sumatoria en unidades de cada equipo de protección individual que se va a requerir, así como también se tiene el precio unitario en soles y multiplicando el total de unidades por el precio unitario se tiene el subtotal y haciendo la sumatoria de subtotales se va a obtener el total del precio para los equipos de protección individual para las partidas de acero encofrado y concreto. También es necesario contar con equipos de protección colectiva, como por ejemplo las barandas. Las barandas se va a proceder a costear por metro lineal. Entonces, el análisis de costos unitarios para las barandas provisionales, los recursos que se van a necesitar son el acero vertical, madera pino, malla de seguridad, madera pino, radiata para rodapiés y la mano de obra para la habilitación y la instalación de las barandas provisionales. También se especifica la cantidad, el precio y el parcial. Ahora, el metrado de las barandas provisionales que se van a instalar en la obra se realizan en base a los planos de detalle que están adjuntos en el presente trabajo. Entonces, el análisis de costos unitarios de las barandas provisionales. El metrado por nivel se tiene para el piso 2, 362.51 metros lineales y en el piso 3 se tiene 375.51 metros lineales, haciendo un total de 738.02 metros lineales. También será necesario contar con las partidas de señalización temporal en la obra. Mostramos aquí un resumen de los planos de señalización adjuntos que están en el presente trabajo, los precios unitarios. Entonces, tenemos el uso obligatorio de los equipos de protección, cuidado caídas en desnivel, caída salida, zona segura en casos de sismos, extintores, riesgo eléctrico, botiquín de primeros auxilios. Entonces, la unidad, la cantidad que se va a utilizar, el precio, el parcial y el total, que viene a ser 4.145 soles.
Se muestra en la tabla 22 un resumen de montos parciales para las partidas de señalización temporal en la obra. Los letreros de advertencia va a tener un monto de 4.145 soles, las cintas de seguridad de 2.160 soles, las alarmas audibles 700 soles y los conos reflectivos 1.040 soles, haciendo un total de 8.045 soles. También se debe considerar la partida de capacitación en seguridad y salud, el cual comprende las actividades de adiestramiento y la sensibilización desarrolladas para el personal de obra. Para la presentación del costo de esta partida se ha considerado las horas hombres contenidas en el programa de capacitación de obra y charlas diarias de seguridad dictadas antes del inicio de la jornada. En la tabla 23 podemos observar que las horas hombres para el programa de capacitación viene a ser 1.040 horas, para las charlas diarias en obra 875, haciendo un total de 1.915 horas hombres. El costo de esta partida se va a presentar en función del costo unitario de hora hombre. Para esto se ha tomado en cuenta el promedio del costo de hora hombre entre las categorías de construcción civil, capataz, operario, oficial y ayudante. A continuación se muestra el cuadro con valores promediados. El cuadro de jornal básico incluye beneficios sociales. El capataz 60.59 soles, operario 59.15 soles, oficial 51.35, ayudante 45.89. El costo de hora hombre vendría a ser en el siguiente orden: capataz 7.57 soles, operario 7.39, oficial 6.41, ayudante 5.73. El promedio aritmético de los costos unitarios de hora hombre para las categorías descritas en el cuadro asciende a 6.78. Este valor va a ser considerado para presentar el costo total de la partida de capacitación de seguridad y salud. Es decir, se va a considerar como una unidad de medición de esta partida. El metrado total va a corresponder a la total de horas hombres que se hallaron anteriormente, que asciende a 1.915 horas hombre, y el costo unitario de esta partida, que es el promedio de las categorías que se presentaron, que viene a ser 6.78 soles. El subtotal de esta partida se expresa como el producto aritmético entre el precio unitario y el metrado total, resultando 12.983.70 soles. 12. La partida del plan de respuesta ante emergencias en seguridad y salud comprende los mecanismos técnicos administrativos y el equipamiento necesario para atender un accidente de trabajo con daños personales y materiales. A continuación se presenta la distribución y costos parciales de los recursos que componen la partida para la respuesta ante emergencias en seguridad y salud. Tenemos botiquines, una cantidad de 3 unidades, con costo de 25 soles, un subtotal de 75 soles. Camillas rígidas de madera, 3 unidades, con un costo unitario para cada una de 250 soles, siendo un total de 750 soles. Sumando los parciales tenemos una suma de 825 soles para la respuesta ante emergencias en seguridad y salud. Se muestra en el último recuadro el resumen de los costos parciales correspondientes a los recursos para la respuesta ante emergencias de seguridad y salud. Como último punto, se presenta el presupuesto implementación del plan de seguridad y salud, en donde se considera las siguientes partidas: equipos de protección personal, protecciones colectivas, señalización temporal de obras, capacitación, seguridad y salud, plan de respuesta ante emergencias de seguridad y salud. El monto total del presupuesto al cual asciende es 67.830.09 soles, que asciende al 1.7% del presupuesto de estructuras del proyecto del análisis. Este porcentaje es sobre el costo directo.
Análisis e interpretación de resultados. El plan de seguridad y salud nos permite conseguir que se preste una mayor atención al lugar de trabajo y a los peligros que lo rodean. Además, esto significa una mejora en la productividad y en la seguridad del personal obrero. Las operaciones que se realizan en toda actividad laboral siempre tienen un impacto sobre la salud de sus trabajadores. Es por ello que al analizar los riesgos para cualquier actividad, implícitamente se está realizando un análisis de los aspectos ambientales que influyen en dicha actividad. El monto total del presupuesto de implementación del Plan de Seguridad y Salud equivale al 1.7% del presupuesto. Costo directo solo estructuras de la obra Mejoramiento del servicio de educación universitaria en la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. El rango, en la actualidad, sin considerar un análisis a detalle como lo muestra esta investigación, está entre 1 a 3%. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de optimizar algunos puntos de la metodología, rendimientos, factores de utilización, etc. Las conclusiones. Con la culminación del presente trabajo hemos logrado diseñar un plan de seguridad y salud con la filosofía Lean Construction para una obra de edificaciones en el rubro de construcción. En este caso se ha tomado como modelo el proyecto Mejoramiento del Servicio de Educación Universitaria de la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, a fin de dar cumplimiento a las exigencias de la norma técnica Metrados para obras de edificaciones y habilitaciones urbanas, en la que se estipula la obligación de elaborar el presupuesto de seguridad y salud para obras de construcción, estableciendo partidas de seguridad y salud en un capítulo específico del costo directo. Con el presente se está logrando establecer los lineamientos necesarios para cumplir estos requisitos. El Plan de Seguridad y Salud ha identificado la existencia de riesgos aceptables y consecuentemente se han establecido las medidas adecuadas para evitarlos. También se han relacionado los riesgos significativos y se han descrito las protecciones y métodos de trabajo adecuados para minimizarlos, evaluando en cada caso la eficacia de las soluciones adoptadas. La obra en análisis, Mejoramiento del Servicio de Educación Universitaria en la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, fue sintetizada con el objetivo de tener un modelo aplicable al estándar de edificaciones en el sector y facilitar la elaboración de la metodología para estimación del costo de su implementación. Solo se ha considerado la partida de estructuras del proyecto y retirado las partidas asignadas a subcontratos. Según se detalla el desarrollo de la metodología para calcular el costo de implementación del Plan de Seguridad y Salud, se utilizaron ratios reales obtenidos en las partidas de estructuras, concreto, encofrado y acero. Estos ratios corresponden a los trabajos en los sectores del 1 al 9 y en los pisos 1, 2 y 3, tal como se ha especificado en la sectorización. Sin embargo, estos valores pueden ser cambiados según consideraciones especiales en cada proyecto. Recomendaciones. Se recomienda aplicar esta metodología descrita con el fin de obtener todos los componentes y el costo que conllevan la implementación de un plan de seguridad y salud en una obra de edificación